Buenos días, mis amados hermanos. Para mí siempre es un gozo y un honor poder compartir la palabra del Señor, y más cuando visito una iglesia hermana en la cual podemos nosotros compartir de una manera amplia de lo que el Señor nos ha dado. Y en esta mañana pues estoy con ustedes compartiendo o por compartir un tema bien interesante, bien amplio, que pudiéramos hablar durante muchísimo tiempo de ese tema. De verdad que Dios tiene en su palabra una riqueza inmensa en todo lo que querramos nosotros indagar acerca de la voluntad de Dios para la vida de la iglesia. Y precisamente cuando hablamos de la iglesia, ¿sí?, estamos hablando de el cuerpo de Cristo. La Biblia establece allí con claridad que Él es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, y el resto todos somos el cuerpo. En ese sentido, estamos todos, pastores, rebaño, dentro del cuerpo que conformamos la iglesia de Jesucristo. Y debemos nosotros pues mirarnos todos bajo esa óptica de cómo Dios ha establecido su iglesia. Dice la palabra también cuando se habla acerca de los dones espirituales, que Él ha repartido los dones como Él quiso. Es decir, que Dios ha ordenado el desarrollo o cómo debe funcionar la iglesia, de tal manera que no tenemos que ponernos muy creativos a tratar de descubrir por nuestros propios criterios cómo debe funcionar la iglesia. Y creo que eso ha sido el enfoque que se ha estado desarrollando durante este tiempo acá en esta iglesia, sobre las relaciones que deben existir entre nosotros desde cualquier ámbito en el cual se quisiese enfocar, ¿no? Desde la familia, desde los matrimonios, entre los hermanos, etcétera. Y hoy se ha querido hablar acerca de los pastores y el rebaño, ¿no?, que aunque se mencionan así de manera diferente, cuando hablamos de el rebaño, allí estamos incluidos también los pastores. O sea, no formamos parte de otro grupo aparte, adicional o extra, sino que dentro de ese gran rebaño que es la iglesia del Señor, estamos los pastores y estamos también el resto de hermanos que conformamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, ¿verdad?, es bien interesante que nuestro Dios ha dejado mucho sobre lo que Él espera de las funciones nuestras como pastores y como miembros también de su iglesia. De hecho, hay una frase que se repite en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es bien interesante que nosotros la conceptualicemos y la tengamos presente. En el Nuevo Testamento la mencionó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que cuando estaba recorriendo las aldeas y los pueblos, las ciudades, vio a las personas y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor, ¿sí? Y eso tiene un elemento importante de lo que es la preocupación de Dios por el pueblo, pero muy especialmente por su iglesia. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento también encontramos ese mismo sentido, ¿verdad? Quisiera, por ejemplo, mencionar en Números, capítulo 27, versículos 15 y 17, dice la Escritura: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga de delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.
Fíjense, qué detalle tan interesante, que Dios en todo momento está pendiente de su rebaño, de su iglesia, ¿ok? Y ha establecido hombres con una responsabilidad clave para que su rebaño se conduzca de acuerdo a como Él lo ha establecido. Entonces, vamos a orar, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos ayude y nos dirija en el desarrollo de este tema y que nos permita a todos, ¿verdad?, captar la esencia de lo que Dios quiere para su iglesia, Dios de Salvación Vista al Sol, en esta mañana, sobre el desarrollo de este tema. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te rogamos, oh Dios, que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda estar allí inquietando nuestras vidas de una manera muy especial con respecto a este tema que tú has querido, Señor, que se comparta acá. Te pedimos que seas tú mostrándonos esos detalles importantes en los cuales debemos nosotros preocuparnos por actuar y que de una manera muy sencilla pero poderosa tú puedas seguir guiándonos, Señor. Estamos en este peregrinaje terrenal esperando tu venida y queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a vivir de una manera digna de ti. Que cada instante de nuestra vida pueda ser, Señor, un desarrollo en el cual nosotros de una manera consciente estamos viviendo esa vida que tú nos has regalado. Te alabamos, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya mi hermana hace un momento decía que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Allí en Juan capítulo 10, versículo 11, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Allí encontramos de una manera muy clara cómo se identifica nuestro Señor y cómo Él no solamente pronunció esas palabras, sino que más adelante podemos entender a qué se estaba refiriendo el Señor cuando precisamente dio su vida por las personas de esta humanidad que se encontraban muertas en delitos y pecados, entendiendo con eso nosotros que solamente a través de la sangre de Jesucristo podemos nosotros limpiar nuestros pecados y ser parte de la iglesia que Él compró, como bien también vamos a reseñar, con su propia sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es el precio que Él pagó por nuestro rescate. Y debemos entonces tener ese sentido claro de lo que Dios quiere para nuestras vidas y mirar con atención lo que el Señor desea. El tema también que se estableció para el desarrollo en esta mañana habla de las responsabilidades de un líder y entendiendo que esto es un llamado que demanda diligencia y sacrificio. Es un llamado que demanda diligencia y sacrificio. Por supuesto, quienes pueden dar fe de que esto es así, sin duda mi hermano Ezequiel, mi hermano Hendrix y cada uno de los que el Señor nos ha llamado a participar en este ministerio, hemos podido constatar que realmente es una tarea que requiere diligencia y sacrificio. Ahora, fíjense que en el ámbito general, ¿verdad?, de todos los individuos en el mundo, pero también hablando de los creyentes, en algún momento de nuestra vida o al final de nuestra vida, vamos a tener que rendir cuentas a Dios, ¿ok? No hay alguien que quede exento de este dictamen de nuestro Dios. Vamos a rendir cuentas a Él y de una manera particular vamos a rendir cuenta de lo que Él nos ha encomendado a hacer. Y en ese sentido, pues, quería también agregar que dentro del desarrollo del tema nos vamos a percatar de que también a los pastores que están desarrollando esa función de parte de Dios en el seno de cada iglesia local, ellos son
también responsables delante de Dios por las almas de cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Fíjense que allí considero que radica una característica muy importante, que algunos lo toman como, bueno, un orgullo muy grande de estar representando a un grupo de personas, X, sea cual sea el número, pero yo lo veo más como una responsabilidad bien alta que tenemos los que cumplimos esa labor pastoral de tener que rendir cuentas en algún momento a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que conforman la iglesia. Y allí, mis hermanos, es importante que también tengamos esto presente de la tarea que Dios ha encomendado a sus siervos, los pastores. Pues bien, vamos a ir al pasaje bíblico. Quisiera en primer lugar que buscáramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Este pasaje en Primera de Pedro, oye, es un pasaje bien interesante donde el apóstol Pedro escribió allí lo que el Espíritu Santo estaba indicándole que escribiera, y allí encierra una serie de características y responsabilidades que debe llevar a cabo o desarrollar precisamente cada uno de los que cumplimos con la labor pastoral. Primera de Pedro 5, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué pasaje tan interesante este, ¿no? Y que muestra de una manera tal como Dios lo ha establecido, la manera como un pastor, ¿verdad? Aquí habla ancianos, y ya creo que en varias oportunidades se ha hablado a la iglesia en cuanto a la manera como en la Biblia se refiere a los pastores. En algunos casos se les llama ancianos, en otras partes de la Escritura se les llama obispos. Y es importante que nosotros miremos esto, porque fíjense que hablando de quien escribió esta carta, el apóstol Pedro, él, de hecho, en el primer versículo de su carta, él se identifica, Pedro, apóstol de Jesucristo. Fíjense que él hace mención no únicamente de su participación activa dentro de la iglesia y de la manera como se identifica en este capítulo 5 como un anciano también, junto con otros que estaban allí en la iglesia sirviendo al Señor, pero lejos de mantener esa posición como un apóstol, podemos ver cómo en este capítulo 5, Pedro entiende la manera como debe expresar sus palabras y dónde él debe ubicarse para que su exhortación sea bien vista, sea bien recibida y por supuesto sea bien ejercida. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Fíjense que él habla en una forma de ruego. Ya más adelante vamos a ver un contraste cómo a veces encontramos a personas que son pastores de iglesia, pero que lejos de rogar están en carácter de mando, de estar imponiendo normativas, etcétera. Pero aquí el apóstol Pedro habla con los ancianos de la iglesia de una forma con ruegos, y es bien digno de recibir. Sin duda sabemos nosotros
en cualquier ámbito de nuestra vida, que cuando alguien quiere ponerse por encima de los demás y comenzar a actuar de una manera que presente como que hay inferioridad en las personas con las cuales uno se dirige, eso cae mal, ¿verdad? No nos cae bien de que alguien, no, sí, porque yo soy el más importante, porque yo soy aquí. No. Pedro se ubica en ese plano de los pastores a quienes él está dirigiendo esta exhortación y se dirige en forma de ruego. Y él se ubica dentro de ellos porque realmente esta tarea de la cual él está tratando de lograr un objetivo importante, le fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el primer elemento dentro de la responsabilidad que vemos acá en este pasaje, que Dios nos transmite, está en el versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Allí el apóstol Pedro, hablando con los ancianos, con los pastores, les dice: apacentad la grey de Dios. Y quería precisamente recordar lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro justamente después de Pedro haberle fallado al Señor. Recuerdan que Pedro negó al Señor por 3 veces, y su vida después de haber negado al Señor se tornó en angustia, en llanto. Dice que él lloró amargamente por haberle fallado al Señor. Y cuando el Señor se encuentra con él nuevamente y están allí en una preparación de alimentos que el Señor mismo le llevó a sus discípulos, él de una manera muy directa, él habló con Pedro y le dijo: Pedro, ¿tú me amas más que estos, que los otros? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le encomienda a Pedro una tarea. Le dice: apacienta mis corderos. Le dice en primer lugar. Luego el Señor le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le repite nuevamente: Señor, sí, yo te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. Y el Señor por tercera vez le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Dice la palabra que Pedro se entristeció porque le preguntó por 3 veces lo mismo. De repente alguien dijera: bueno, estaba poniendo en duda las palabras de Pedro. Sin embargo, Pedro allí vació su corazón y le dijo al Señor: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor le repitió: bueno, apacienta mis ovejas. O sea, él recibió esa encomienda de parte de Dios, y fíjense que es lo primero que él le dice a los ancianos a quienes les escribe esta carta: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Allí está refiriéndose nuestro Dios, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos la tarea que Dios ha encomendado a los pastores. Sí, esa palabra tiene que ver con cuidado, con protección, con alimento, con una extrema atención. Fíjense que también hablamos del rebaño y pudiésemos también pensar por qué el Señor llama a la iglesia rebaño. Precisamente él tenía en mente era a las ovejas, y por su característica, ¿verdad?, de estos animales, podemos entender hacia dónde Dios quería llevar nuestra atención al compararnos con ovejas. Y es precisamente porque las ovejas son animales muy vulnerables, no tienen una capacidad de defenderse de otros, de depredadores. Tiene la característica de que es muy descuidada y muy a menudo se extravía, se enfrenta a peligros en los cuales no es consciente de que se encuentra en ellos. Y si no existiese esa designación de los pastores que tienen que estar pendientes, generalmente el pastor se ubica en un lugar alto de tal manera que pueda apreciar de una manera visible a esos animales para poder
socorrerlos en el momento preciso y para poder guiarlos y conducirlos a los lugares de pasto fresco que necesitan para su alimentación y desarrollo. Entonces, allí el apóstol Pedro está también enfocando a los ancianos que una tarea muy importante para los pastores es apacentar la grey de Dios. Ahora, fíjense que también esto nos transmite un elemento que debemos nosotros mirar con atención. Habla el apóstol a los ancianos de apacentar la grey ¿de quién? La grey de Dios. Fíjense, no es la iglesia, por ejemplo, esta congregación, esta iglesia local, no es la iglesia de mi hermano Ezequiel, ni es la iglesia del hermano Hendrix. Es la iglesia del Señor. Y el Señor los ha puesto a ellos a desempeñar una labor bien importante, bien especial. Y debemos todos también ubicarnos dentro de lo que Dios establece. La iglesia es del Señor. A veces hay pastores que quieren apoderarse de la iglesia, en el sentido de que, bueno, esta es mi iglesia. Y de repente la celan de una manera humana, tratando de proteger su pertenencia. Pero es importantísimo entender que la iglesia le pertenece a Dios. Y en ese sentido todos tenemos que ubicarnos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí está la vida, allí está la esencia de la vida de todo creyente en Cristo. Si estamos allí, oye, gloria a Dios. Estamos en el espacio donde Dios quiere que estemos. Y debemos entonces mirar hacia dónde tenemos que nosotros desarrollar nuestras tareas, dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos para seguir manteniéndonos dentro de esa directriz de Dios. Continúa diciendo allí el apóstol Pedro, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Allí habla de una voluntariedad que debe haber en los pastores para asumir la tarea pastoral. Sin duda hay veces que cuando uno habla con algunos pastores pareciera que es una carga, oye, estoy llevando esto porque no hay más nadie que se encargue y tengo que padecer esto. O sea, como algo que se está llevando, dijéramos, a duras cuentas. Pero no debe ser así. Quien ejerce las funciones pastorales tiene que hacerlo de manera voluntaria, de manera gozosa, dice la palabra más adelante, con ánimo pronto, de tal manera de que hay siempre un deseo en la vida de aquellos hombres a quienes Dios establece como pastores de servirle a Él, llevando a cabo esa tarea. Tiene que ser así, pero por supuesto, siempre miramos que esa característica debe estar presente en todos los creyentes para con la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A usted, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano, Dios le ha dado responsabilidades que debe cumplir y debe hacerlo con esa disposición, con ánimo pronto. Tiene que haber ese deseo entrañable en nuestros corazones y el gozo al entender que cuando lo hacemos estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al soberano de la tierra, del universo. Y eso tiene que llenarnos de gozo. Y por supuesto, tenemos que mirarlo de esa manera. Por supuesto, vamos a pasar por una diversidad de situaciones en las cuales, oye, a veces tenemos que enseriarnos bien y amarrarnos bien el cinturón porque la situación así lo amerita, pero es importante que en todo momento lo hagamos mirando el deseo de servir al Señor, sabiendo por sobre todas las cosas que Él nunca nos deja solos. Él ha establecido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún por difícil que sea la tarea que nosotros estemos desempeñando, Él va a estar allí socorriéndonos, ayudándonos, impulsándonos, dirigiéndonos y permitiendo que podamos hacerlo bien. Porque son tareas, de repente cuando
analizamos esto, dirán algunos, bueno, yo mejor no quiero ser pastor, yo me quedo siempre como... Y hay personas que desde un principio dicen, no, yo pastor, nada que ver con eso, porque entienden lo serio de la responsabilidad y una variedad de funciones que Dios establece en su palabra. Sin embargo, mis hermanos, lo que debemos estar es deseosos de servir al Señor en donde Él nos ponga, donde Él haya designado mostrarnos a nosotros los dones, los ministerios en los cuales debemos nosotros servirle, pues allí debemos sencillamente depender de Él y pedir su orientación, su guía, para que podamos hacerlo lo mejor posible. Entonces fíjense que también dice allí el pasaje, no teniendo señorío. No, bueno, hay el punto anterior que decía, no por ganancia deshonesta, que allí también debemos nosotros mencionar algún elemento, porque bien es cierto que muchas veces las funciones pastorales vistas a la óptica del mundo ha ido tornándose un poco oscura, en el sentido de que hay muchas personas que piensan que los pastores son los que se adueñan de todos los recursos de la iglesia, ¿verdad? Y yo recuerdo que en una de las empresas donde yo laboré, cuando llegaba el 15 y el último, algunos, por una parte digo para echar broma, pero por la otra parte a lo mejor también buscando ese sentido de lo que ellos pensaban de los pastores, ellos me decían, oye Andarcia, hoy el bolsillo, hoy es 15, los hermanos tienen que darte el 10% para que entonces tú tengas allí. Y una cosa más lejos de la realidad, ese pensamiento a lo que Dios establece en su palabra. Sin embargo, sí dice allí en la palabra que el servicio de los pastores no debe ser visto o ejercido por ganancias deshonestas, porque es cierto que también el enemigo ha tratado y de alguna manera en algunos espacios se ha visto que hay personas que desempeñan un cargo pastoral y están precisamente engrandeciendo su patrimonio a costa de los recursos de la iglesia. Y a veces también pudiera ser que alguien cuando mire el campo de trabajo que el Señor dispone para sus siervos, sus discípulos, alguno diga, no, yo quiero ser pastor, pues yo quiero ser el que tenga en mis manos el manejo del recurso, ¿no? Tenemos que entender claramente cómo lo establece Dios, si en esos espacios donde se mira de esa manera, tenemos que entender que no es como Dios lo ha establecido. Aquí vemos con claridad la manera como Dios quiere que se maneje este aspecto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjense que aquí está hablando de un liderazgo ejemplar, ¿ok? De hecho, por ejemplo, cuando miramos en las cartas pastorales que Dios establece unos requisitos bien serios para aquellos que van a ser, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, nos da una lista allí que no es sencilla de cubrir, de cumplir. Sin embargo, Dios así lo ha dispuesto y es porque Él desea que esos hombres a quienes Él ha llamado para ejercer las funciones pastorales sean ejemplo de la grey. No podemos nosotros dedicar parte de nuestra vida a dar consejos a la grey si nosotros mismos no los estamos cumpliendo, no los estamos llevando a cabo. La autoridad de un pastor se evidencia en su vida, la manera como él está llevando a cabo las tareas que Dios le ha encomendado y las que nos ha encomendado a todos, porque no es que el pastor tiene que hacer esto y no tiene que hacer lo otro. Desde que nosotros nos colocamos aquí al frente de la congregación para compartir una enseñanza,
el primer objetivo a mirar no debe ser hacia allá, sino debe ser hacia acá. ¿Ok? O sea, el primer objetivo debe ser mi vida antes que la vida de las personas con las cuales yo tengo que compartir la enseñanza del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos. Tenemos que ser ejemplo de la gracia. Ahora, fíjense, yo siempre cuando hablamos de los requisitos pastorales, yo le digo a los hermanos, ¿será que Dios quiere que únicamente los pastores cumplan esos requisitos? La respuesta es no. Dios quiere que todos podamos cumplir con esos requisitos, solo que Él quiere que haya quienes puedan guiar y mostrar con su vida lo que Él quiere. Dios desea eso y quiere que nosotros, ¿verdad?, cumpliendo la labor que Dios nos ha encomendado, podamos guiar a la grey y ser ejemplos. Aquí dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es importantísimo este detalle que comparte aquí el apóstol Pedro y que debemos nosotros mirarnos todos. No únicamente, vuelvo a repetir, los pastores, no, te tiene que ser ejemplo. Y yo puedo hacer lo que yo quiera, no. O sea, todos vamos a rendir cuenta a Dios. Eso tiene que estar claro. ¿Ok? Ahora, los pastores también van a rendir cuenta a Dios por su vida y por la vida de la grey, y por eso tienen que ser ejemplo. No puede ser, dice un dicho por allí popular, que tus dichos, tus actos hablan más fuerte que tu palabra y no me dejan escuchar lo que tú estás diciendo. Es decir, que no podemos pretender ser los maestros en teoría, mientras que en la práctica somos algo completamente diferente. Tenemos que vivir una vida ejemplar ante la grey, porque Dios desea a una iglesia que se desenvuelve en medio de la santidad de Dios. Ese es el objetivo que Dios quiere ver en la iglesia, en su iglesia. Y debemos que entonces nosotros ser modelos, no únicamente poner al Señor, porque siempre, no, bueno, porque el único perfecto es Él, el único que vivió una vida de perfección aquí en la tierra fue Él. Y yo soy imperfecto y yo, bueno, cometo los errores, pero a veces lo decimos para justificar las malas acciones que nosotros podríamos estar cometiendo, pero no debe ser de ninguna manera con ese objetivo de justificativo de nuestras vidas, sino en todo momento esto requiere un esfuerzo, una dedicación, ¿verdad?, para cada día ser mejor, y eso tiene que ser transferido a cada uno de los miembros de la iglesia. Todos, cada día deberíamos pensar, hoy el Señor quiere que yo sea mejor que ayer. Y debemos actuar entonces analizando en nuestras vidas todo lo que Dios desea para que ese pensamiento se haga realidad. El último versículo que encontramos en este pasaje nos habla de precisamente las cuentas que tenemos que rendir. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Habla de la aparición de alguien que sí tiene un título que más nadie tiene en esta vida: el príncipe de los pastores. Ningún otro pastor tiene la autoridad divina de llamarse a sí mismo, no, yo soy el príncipe de los pastores. Fíjense que en algunos casos en la iglesia también miramos cuando hay más de un pastor, como en el caso de esta congregación local y también la gloria de Dios donde el Señor me tiene allí sirviéndole, de que algunos dirán, no, el hermano Alfredo es el más anciano allí, el fundador, él es el pastor principal. No, el pastor principal es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor principal. Nosotros somos, así como lo decía el apóstol Pedro, yo ancianos como ustedes. Fíjense, el apóstol Pedro se ubicaba allí, junto con los demás ancianos, en el mismo peldaño. Pero él hace referencia, cuando aparezca el príncipe de los pastores, bueno, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Ahora bien, fíjense que los pastores van a recibir esa corona incorruptible de gloria
al cumplir con la tarea que le ha sido encomendada. Pero fíjense que ellos no son los únicos que van a recibir la corona. La iglesia también está allí a la expectativa de que cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando el Señor Jesucristo haga su aparición gloriosa, ¿verdad? Habremos de recibir también esa corona incorruptible de gloria. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En 2 Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis hermanos, tenemos que esforzarnos en vivir la vida que Dios ha establecido, que Él quiere, porque nos espera algo grandioso. Y todo se circunscribe a cuando aparezca el príncipe de los pastores. Cuando nuestro Señor Jesucristo haga su aparición gloriosa, entonces ese día será el día máximo, el día de nuestro gozo supremo, nuestro momento más grandioso en la vida. Porque estaremos con Él para siempre, con cuerpos transformados, no bajo estos síntomas de inclinación al pecado, sino de una manera ya con un cuerpo glorificado, conforme al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa tan grandiosa nos espera, mis hermanos. Viendo esto, y debemos verlo, tenemos que esforzarnos al máximo. Tenemos que esforzarnos al máximo. Muchos se esfuerzan humanamente porque desean un cargo superior en el lugar de trabajo. Pero no hay nada que podamos comparar a lo que Dios está presentando en su palabra, que habrá de darnos cuando Él venga por segunda vez. Bien, pasamos a otro pasaje en Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Se pasó por allí también por el grupo, pero yo también le agregué el versículo 17 porque hay otro elemento allí importante que es necesario que nosotros tengamos muy en claro. Dice la Escritura, voy a leer los dos versículos, el versículo 7 y el versículo 17. Dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Fíjense que seguimos allí ampliando la visión de cómo Dios quiere que se lleve a cabo la tarea entre su iglesia, tomando en cuenta a los pastores. Aquí se habla desde un punto de vista, dice acordado, no para que, no el sentido de esta palabra no es que se nos olvidaron estos hombres y debemos acordando, ay, mi hermano Ezequiel, mi hermano Henry, no es en el sentido de acordarnos, sino de mantener siempre, ¿verdad?, en nuestras mentes la tarea que Dios le ha encomendado a esos siervos del Señor. Es importante porque necesitan, mis hermanos, en ese recordar que nos indica la palabra, se requiere que nosotros pues estemos intercediendo a Dios por cada uno de ellos, que nosotros estemos respaldando, ¿verdad?, las distintas responsabilidades que tienen por delante, pero también de sus propias vidas, ¿verdad? Somos hombres
que tenemos debilidades y necesidades tal como las tiene cualquier persona en el mundo entero. Y, por supuesto, hay que estar atento a lo que el Señor ha descrito en su palabra, y dentro de esas responsabilidades de la Grey para con sus pastores está el mantener siempre en sus mentes, ¿verdad?, la tarea que ellos están desempeñando para la gloria de nuestro Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Fíjense que ese hablar la palabra de Dios tiene una relación directa con apacentar la grey de Dios. Tiene que ver con la manera como la iglesia es alimentada espiritualmente. Tenemos ese llamado de una manera muy digna y amplia de parte de Dios de llevar al rebaño del Señor, a la grey de Dios, por donde hay esos pastos frescos. La palabra de Dios, una enseñanza pura, una enseñanza sin torceduras, ¿verdad? Sin ningún tipo de adición que querramos nosotros tal vez incluir a la enseñanza bíblica para obtener algunos beneficios personales. No es la manera como Dios lo ha establecido. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Ese es el llamado. Y mientras más apegado a la palabra de Dios nosotros pues cumplimos con esta labor, el Señor va a sentirse muy honrado de que seamos sus representantes ante el rebaño, ¿ok? Que estemos allí cumpliendo parte de lo que Dios mismo hace por todos nosotros, de cuidarnos, de apacentarnos. Él, como buen pastor, espera que también nosotros podamos vivir bajo esa misma circunstancia con los pastores a quien Él ha establecido. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fíjense, otra vez se vuelve a mostrar el elemento que ya habíamos mencionado de siendo ejemplo de la grey. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ese es el llamado de Dios también a la grey. Hay que apreciar esas cosas buenas. A veces como que somos más dados a apreciar lo malo. Oye, de repente alguno dirá, ve lo que hace el hermano, y eso que es el pastor. O sea, como que buscándole las 5 patas al gato. El Señor habla, por supuesto, no significa, y tenemos que estar claros, en que vamos a obviar si los que estamos sirviendo al Señor como pastores estamos haciendo las cosas malas. De hecho, como dije hace un momento al principio, todos somos ovejas del Señor. Los miembros de la iglesia en pleno, incluyendo al pastor. ¿Por qué el pastor también es una oveja? Porque necesita ser pastorado. Y por eso es uno de los motivos por los cuales no es conveniente que haya un solo pastor, porque ¿quién pastorea a ese pastor? ¿Verdad? Pero cuando hay 2 o más, encuentra un grupo ante quien rendir cuenta y también un grupo que va a estar velando por su vida, para aconsejarle, para ayudarle, para fortalecerle en el Señor. Ese es el objetivo que el Señor tiene para todos nosotros, pero fíjense que el pastor tiene que dar ejemplo y tiene que vivir una fe desde el punto de vista como Dios lo establece, que sea digna de imitar de los creyentes que conforman esa iglesia. Tiene que ser una fe digna de imitar y debemos entonces, por supuesto, vivir de acuerdo como Dios nos está enseñando. También habla en el verso 17 de obediencia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces habla de obediencia y sujeción a los pastores. Por supuesto, cuando un pastor está transmitiendo la enseñanza de la palabra de Dios, no es la orden del pastor que se está impartiendo a la iglesia, es la orden de Dios. Si estamos hablando conforme a como Dios lo ha establecido en su palabra.
Ahora, si es algo que yo quiero que ustedes hagan, allí la Biblia ni la palabra de Dios en plenitud nos obliga a obedecer y a sujetarnos a alguien que quiere imponer cosas que no están conforme a la Escritura. Tenemos que entonces vivir conociendo lo que la palabra enseña, ¿verdad? Viviendo de una manera digna, tal que nuestro Dios mire que estamos haciendo lo correcto. Pero el primer elemento que él llama a la rendición de cuentas es a los pastores. Y dice aquí que la grey tiene que sujetarse y obedecer a sus pastores porque ellos velan por vuestras almas. Resulta tal vez muy fácil desempeñar el cargo pastoral o la función pastoral desde el púlpito, ¿verdad? Porque desde el púlpito el pastor es el que imparte enseñanza, ordenanza, exhortaciones, ánimo, todo. Pero tal vez si miramos a plenitud las tareas que desempeña un pastor, desde el púlpito es lo menos que realiza. Lo más tiene que ser esa tarea de visitar, de aconsejar, de llevar a cabo allí una función para el bienestar de una familia, de una persona, y eso involucra tiempo y dedicación. Y eso es lo que el Señor aquí habla porque ellos velan por vuestras almas. Fíjense que las almas a las cuales se refiere aquí la palabra del Señor es esa parte nuestra que va a estar la eternidad con Él. ¿Ok? Y Él ha encomendado a los pastores para que estén atentos ante todos los detalles que puedan estar sucediéndose en el entorno de la iglesia local para tomar la acción de ese pastor de ovejas. Si el pastor de ovejas ve un lobo que se aproxima, ¿qué hace el pastor? Bueno, agarra su cayado y va a enfrentar a ese lobo que está o que pretende dañar a su oveja, y si no se asusta con el cayado, tiene que ejercerlo y darle un toletazo. Mis hermanos, tenemos que mirar eso. Parte de las funciones pastorales, velar por las almas, por supuesto, esforzarse al máximo en la enseñanza. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades en esta mañana y estoy segurísimo que mi hermano Ezequiel y mi hermano Henry, bueno, lo remachan cada vez que es posible. Debemos nosotros esforzarnos al máximo en la tarea de preparar el mensaje, la enseñanza que el Señor quiere para su iglesia. Y eso es una labor bien importante y debemos nosotros mirarla con ese, no mirar al pastor, oye, ahí está. Como en algunos casos yo he escuchado cosas negativas, ¿no? Que de repente alguien, no, bueno, yo no había preparado el mensaje, pero oré al Señor y el Señor me dio, yo les traje lo que el Señor me dijo que les enseñara. Eso no es correcto, eso no es propio. Tal vez en una situación de emergencia que invitaron al hermano Alfredo. El hermano Alfredo no avisó, no dijo nada y no vino. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hermano Henry, hermano Ezequiel van a tener que asumir. Bueno, hermano, la palabra del Señor, pero eso no tampoco es un invento. No va a transmitir algo que se le ocurre, sino algo que está en la palabra de Dios, que forma parte del background de ese pastor, de su vida con Dios, de su experiencia con Dios, de su dependencia de Dios. Y allí debe encontrarse pues lo que la grey de Dios está recibiendo. Han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ese trabajo, velar por las almas, yo en estos días atrás estaba leyendo la tarea del, ¿cómo es que llaman? Al centinela, No, a la atalaya, ya alguien me recordó. Las funciones de la atalaya. Y de hecho, cuando vamos ahorita al pasaje de Hechos, allí el apóstol Pablo
habló de eso. Él decía, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado transmitirles todo el consejo de Dios. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento las funciones del atalaya, precisamente son esas. El atalaya tiene que mirar el peligro y dar el anuncio respectivo, ¿verdad? Toca la trompeta, saben cuál es el toque de trompeta que designa que hay enemigos que están invadiendo, para que el pueblo se prepare para enfrentar la batalla. Y dice esa descripción del atalaya, que si el atalaya no tocare la trompeta y viniera el enemigo y murieren personas del pueblo, la sangre del pueblo va a ser sobre la cabeza del atalaya. ¿Por qué? Porque no fue capaz de cumplir con su tarea, con su misión. Y en este caso, los pastores son atalayas del rebaño, de la iglesia, que debemos estar atentos ante el mínimo peligro, porque no tiene que ser un peligro, vamos a decir, de vida o muerte. Hay peligros menores que luego se van transformando en la medida que avanzan, van creciendo y van tornándose en peligros mayores. Y a veces esos peligros pueden conducir a la iglesia a un despeñadero. Pueden conducir a la iglesia a una condición tal. Por ejemplo, hemos visto muchos casos de iglesias que se dividen por mal tarea cumplida por parte de los pastores a quienes Dios les ha encomendado. Cuando tengamos que dar cuenta, tenemos que mirar bien y decir, oye, Señor, líbrame, ayúdame, porque es una responsabilidad seria, mi hermano, lo que tenemos por delante. Pues bien, allí en Hechos 20:28, que es el otro texto que tenemos por allí para encontrar en él otro elemento importante, dice la Escritura, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí nos habla, por supuesto, fíjense, lo hemos dejado entrever a lo largo del desarrollo del tema, que el pastor debe velar por sí mismo, debe estudiar la palabra, debe ser ejemplo. Para ser ejemplo, pues tiene que ocuparse de establecer lo que él debe hacer y lo que él debe mostrar para con la congregación. Y cuando dice allí la Escritura, mirad por vosotros mismos, es porque también necesitamos mucho de Dios. No digamos que el pastor es el que menos necesita, no, tal vez el pastor es el que más necesita de Dios para poder llevar a cabo y cumplir las tareas que tiene por delante. Entonces, cuando pensemos en los pastores, pensemos de esa forma. Oye, el hermano Ezequiel, el hermano Henry tienen una tarea bien importante. Vamos a estar orando, vamos a estar allí intercediendo, vamos a estar atentos de sus vidas, porque todo tiene que ver con este elemento que se nos presenta aquí cuando dice, velad, mirad por vosotros mismos. O sea que no debemos descuidarnos. No podemos pretender vivir una vida en la cual, no, ya yo de repente, por decir un número, ya yo he leído la Biblia 10 veces, ¿para qué la voy a seguir leyendo? O sea, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Señor siempre continúa alimentándonos a través de su palabra. Él continúa ayudándonos a comprender cosas que hace años atrás no comprendíamos bien. Él continúa impulsándonos a un crecimiento integral. Y eso tiene que ver con parte de la manera como nos preocupamos por nosotros mismos. A veces también pudiera ser que el pastor se preocupa tanto por las ovejas y por el rebaño, por la iglesia, y de repente no se ocupa de sí mismo, y hay situaciones también lamentables que ocurren cuando eso es así. Y no deberíamos nosotros caer en esos errores. Por supuesto, vuelvo a mencionarlo. Esto, mis hermanos, es aplicable en cada área en la cual nosotros estamos sirviendo al Señor. Usted, la mayor parte de los que están aquí no son pastores,
Pero no significa, no, eso para los pastores nada más. Hay que preocuparse por uno mismo y mirarnos a nosotros para ser ejemplo de los demás. Tenemos en lo que el Señor nos permita ayudar a otros, ¿verdad? Porque ese unos a otros que la palabra del Señor menciona en reiteradas oportunidades tiene que ver con la tarea que nosotros realizamos entre nosotros, los unos para con los otros. Y esa responsabilidad no es de los pastores en exclusiva, tiene que ser de cada uno de los miembros de la iglesia. Dice allí la palabra entonces, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Fíjense, recibimos una delegación, un llamado de parte de Dios a través del Espíritu Santo, que es quien designa, ¿verdad?, a cada uno para la tarea ministerial que Él previamente ya ha establecido. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros en cuanto a la manera como le servimos a Él. Y Él así lo hace. Y debemos nosotros entender que esta congregación, por ejemplo, no es porque vino aquí el hermano Ezequiel y dijo, bueno, aquí el pastor soy yo. Lo lamento por lo demás, pero, o sea, no es así. El Espíritu Santo fue quien trajo a Ezequiel, que estaba en otra iglesia, pero el Señor quiso que viniera aquí, porque tenía un proyecto, un plan, una visión para lo que fue el trabajo que el Señor ha permitido que mi hermano esté realizando desde hace ese tiempo hasta ahora y hasta donde Él quiera. Y debemos verlo así, mi hermano Endry, igual. El Señor lo trajo aquí sin ser pastor, pero después el Señor, el Espíritu Santo dijo, mira, Endry, ven acá. Tengo una tarea para ti también de este tipo, así, asado. Y Endry entendió, dijo, bueno, Señor, aquí está tu siervo. Mis hermanos, tenemos que servir al Señor de esa manera voluntaria, con gozo, con ánimo pronto, de tal manera que el Señor se sienta honrado, que realmente estamos haciendo algo para Él, oye, dándole lo mejor de nuestras vidas. Recordemos algo, el Señor no necesita mirar la acción misma de nuestro servicio a Dios para comprender a cabalidad la plenitud de todo lo que hay en nuestros corazones. Él sabe, ¿verdad?, si estamos sirviéndole de corazón, si lo estamos haciendo porque hemos comprendido el llamado de Dios, si estamos sirviéndole porque hemos comprendido que es necesario para la obra que el Señor quiere desarrollar en cualquier lugar, bien sea el lugar donde usted reside, el lugar donde usted labora, en su propia casa. Dios tiene planes que está tratando de llevar a cabo a través de nuestras vidas, y para ello Él desea que nosotros lo comprendamos y podamos dar lo mejor, porque eso es la voluntad de Dios. Dice allí la Escritura, en la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Fíjense que los tres pasajes que hemos tomado para llevar a cabo, desarrollar este tema, tiene que ver con esa tarea clave, fundamental de los pastores, de apacentar la iglesia del Señor. Y aquí añade, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre de Cristo. No el sudor del pastor. No el esfuerzo físico de ese hombre a quien el Señor usó. De repente ustedes ven, bueno, este local, esto fue desarrollado con mucho esfuerzo y por eso es que vamos a honrar a los pastores. Bueno, entre otras cosas por eso, pero no es lo más importante. Lo más importante que debemos nosotros mirar en todo esto es quién nos llamó para cumplir por una tarea y cuál fue el alto precio que Él tuvo que pagar para que esto fuese una realidad. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, en nuestro Dios, ¿verdad?, hecho hombre en la persona de Jesucristo, y entregó su vida para poder pagar por nuestra culpa, los pecados que nosotros hemos cometido y todavía los que pudiéramos cometer hasta el punto de entregar nuestra vida, han sido
lavado por la sangre preciosa de Cristo. Debemos nosotros mirar a nuestro Señor y brindarle, como decía mi hermana, a Él toda la gloria, todo el honor, todo lo que haya en nuestras vidas para ofrecérselo al Señor. Debemos hacerlo con la mayor disponibilidad y gozo, porque Él ciertamente se merece todo esto. Ahora, en nuestro desarrollo como iglesia, como rebaño, como miembros, como pastores, tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de todos nosotros. Vuelvo a repetir, y discúlpeme que lo diga con tantas veces reiteradas, que no por eso vamos nosotros a ponernos como que a la defensiva, ¿no? Bueno, los pastores son los que tienen que dar el ejemplo. Yo, bueno, puedo cometer mis errores. O sea, todos vamos a cometer errores, pero no porque querramos hacerlo, ni porque no estemos haciendo nada para que el Señor pueda cada día perfeccionar nuestras vidas. No porque estemos dejando a un lado las responsabilidades que Él nos ha dado. No porque estemos descuidando nuestra vida en cualquier sentido. Debemos nosotros seguir adelante viviendo la vida cristiana. Tiene que ser día a día una reflexión continua para que de esa manera nosotros podamos realmente encontrar una reflexión adecuada para que vivamos como el Señor lo ha establecido, ¿verdad?, en su palabra. Los pastores entonces deben ser guías, piadosos, fieles, predicadores, cuidadores diligentes, que ejemplifican el seguimiento a Cristo. Un pastor, ¿verdad?, responsable es aquel que se aboca al cuidado y guía de la congregación, pero la congregación tiene su responsabilidad de estar sujeta, de estar pendiente de sus pastores, de obedecer lo que en la palabra del Señor está haciendo mencionado por ese pastor, para que la iglesia pueda llevar a cabo una vida en plenitud, una vida en santidad. Recuerden lo que la palabra nos indica en Santiago. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces todos tenemos ese norte, todos tenemos ese horizonte que Dios ha establecido para nuestras vidas, en la cual involucra la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice la Escritura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en ese interín de nuestra vida tenemos que cada día permitirle a ese glorioso Espíritu Santo que lleve a cabo esa obra en nosotros y nos permita ser mejores. Miembros de la iglesia, miembros de ministerio, pastores, diáconos, como quiera que el Señor nos haya delegado su responsabilidad, tenemos que cada día tratar de hacerlo lo mejor posible, como para el Señor, dice la Escritura. Y eso, mis hermanos, es la reflexión final de este tema, y espero en el Señor que pues tratemos de mirar siempre nuestras propias vidas, la vida de las personas a quienes el Señor está estableciendo en su iglesia, en cada área ministerial. Pero recuerde que quien no forme parte aún de algún ministerio, ¿verdad?, el Señor no significa que lo ha dejado por fuera. Usted también tiene áreas en las cuales Dios ha establecido que usted debe servir al Señor y debe procurarlo, ¿verdad?, de una manera amplia. Y cuando descubra lo que Dios desea para usted, mi hermano, esfuércese, hágalo con gozo y dedíquese a plenitud a servir al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, siempre estás buscando la manera de que te sirvamos de una manera muy especial. Tú tienes tareas para cada uno de tus siervos, Señor, para cada uno de los que formamos parte de tu rebaño, de tu iglesia. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender a plenitud todo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Esta mañana, Señor, tú nos has hablado acerca de los pastores y el rebaño y cómo esta labor requiere de diligencia y esfuerzo, pero sabemos, Señor, que en la vida espiritual
para llevar a cabo las tareas que tú nos has encomendado. Tú desde un principio le decías a tus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y me siga. Debemos nosotros hacerlo y te pedimos que nos ayude. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén.